CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Red Democrática edición Economía, que siempre sale todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por la señal de la 89.1 en el FM en frecuencia modulada y que también de forma simultánea sale por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática. Siempre generando el ecosistema de difusión apto para que todos podamos estar debidamente informados y después no decir, yo no sabía, porque el conocimiento y la información es poder. Por eso usted tiene que tener precaución y siempre ver la fuente principal de las noticias, no ver páginas de dudosa procedencia o personas que dicen que escucharon de alguien que escuchó de otra persona que lo vio en otro lado. Porque eso es como lo que decían en el Chiquillos en el barrio, eso es un teléfono chocho que no sirve mucho y nos desvía de las buenas decisiones. Y en economía, en finanzas, nacional e internacional, la clave está en generar opinión responsable. Y para eso, nada más y nada menos que la mejor opción con Vidal Villalobos, que está acá listo y preparado, raudo y veloz desde las tierras cartaginesas para poder darle a usted la mejor información. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Chava por la coordinación y muy buenos días, estimado Capitán Prendas. ¿Cómo estás, todo bien? Gracias a Dios, todo en orden. Mucho frío por allá, en Cartago. Está empezando a pegar mucho viento y mucho frío, pero en la zona de mi casa que ¿sí? conoces, es en enero y febrero en donde podemos llegar a vivir en una madrugada 5 o 6 grados centígrados. El volcán Barba hoy estaba en la madrugada a 6 grados. Sí, entonces le creo. Vamos yendo con la información para aprovechar el tiempo, mi querido amigo. Bueno, como siempre, hacemos un recuento de lo que está ocurriendo en la parte internacional, ¿sí? Y luego nos venimos a la parte local, con algunos trazos también de academia cuando sean necesarios. Esta semana estábamos cargados de información, pero había una particularmente muy especial. Todo el mundo lo estaba esperando. En la parte internacional, sí. Y que era la decisión de la Reserva Federal que se dio a mitad de semana. Pero antes de eso, ¿cuáles son los insumos con los que contaba la Reserva Federal antes de tomar la determinación? Así que entonces nos vamos a los Estados Unidos. Generalmente, los miembros de la Reserva Federal toman la decisión 12 gobernadores y votan si van a bajar o no van a bajar la tasa de interés de referencia de los fondos federales y utilizan dos cosas, el empleo y la inflación. En el caso de la inflación, ya lo hemos mencionado acá, utilizan el indicador de gasto de consumo, no el IPC, porque el indicador de gasto de consumo es más amplio, incluye algunas erogaciones que el índice de precios del consumo no agrega, como por ejemplo erogaciones financieras. Sí. Y también amplía a tomar en consideración las zonas rurales. Entonces, lo que se llama el PCE salió la última semana. Teníamos una previsión de 2.8, se había resistido a bajar del 3% y el dato final fue un 2.8. Entonces, eso significa que si viene a la baja la inflación, pero se está quedando ahí en los linderos del 3%. Razón por la cual decíamos, bueno, si la inflación sigue relativamente alta, la Reserva Federal va a tener que sostener altas
las tasas de interés porque esa es la receta. Sin embargo, el otro tema es que la meta que se ha trazado para mediano plazo la Reserva Federal para este indicador es un 2%. Entonces 2.8 está bastante alto. ¿Y en qué plazo de tiempo? Ellos utilizan un plazo de análisis de 5 años. No Ok. es ningún pecado. No es ningún pecado, como hoy, que está 2.8, que esté por encima. No es ningún pecado que esté por debajo. El tema es que el promedio de ese periodo tienda al 2%. Es muy difícil, evidentemente, sostener en la carretera del 2% un buque de la magnitud de la economía de los Estados Unidos. Más cuando hay muchos indicadores, muchos detalles que vienen en el ambiente, mucha coyuntura, Así es, mucho ruido. mucho ruido. Y decíamos que, para repasar algunas de esas clases académicas que hemos tenido, la economía y los mercados bursátiles se orientan por los precios. Y si los precios están enrarecidos, están con ruido, se toman decisiones equivocadas. Pues bien, ahí teníamos entonces el insumo de la inflación. ¿Cuál fue el dato que llegó el 9 de septiembre, el día previo a la toma de decisión de la Reserva Federal? El martes. El martes 9 de diciembre, un informe sobre el mercado laboral. Técnicamente se llaman JOLTS, pero son ofertas de empleo abiertas. Eso quiere decir que los empresarios anuncian plazas vacantes disponibles. Hay que tenerle un poquito de cuidado al dato, porque ya nos hemos dado cuenta que los empresarios pueden utilizar varias plataformas para ofrecer una sola plaza. Así es. Y entonces estaríamos duplicando. multiplicándolas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ese tema. Sin embargo, se esperaba que los JOLTS, las ofertas del mes de septiembre, llegaran a 7.200.000 empleos abiertos. Esto es oportunidad de ponerse a trabajar. Resultó en 7.658.000. Así que diríamos, un momento, la economía está bien. La economía está bien porque los empresarios están ofertando una mayor cantidad de empleo. De los que se ocupan. Si la economía está bien, ojo la seguidilla lógica. Si la economía entonces está bien, no hay problema en el mercado laboral. ¿Por qué razón la Reserva Federal va a bajar la tasa? La baja para apoyar a la economía, para entusiasmar el crédito de consumo familiar, personal y empresarial. Pero si el mercado laboral está sano, no debería por qué bajarla. Y ahí se levantaron todas las alertas. Y el día antes dijeron muchos analistas, va a estar difícil que la Reserva Federal baje la tasa. Bueno, pero hay que revisar, como decíamos, un poquito de detalle la información que acompaña el reporte de los JOLTS. No quiero entrar a mucho tecnicismo, pero sí es importante ampliar horizontes, ¿verdad? Y aquí hay algunos indicadores que se utilizan en los Estados Unidos. Nunca nos vamos a poder quejar de estadísticas en Estados Unidos, Así es. excepto por el cierre del gobierno que tuvimos hace algunos días. Pero allá le llevan la estadística a todo. Uno se pone a ver un partido de la NBA, de béisbol o de fútbol americano y lo que pasa es escuchando estadísticas, historia y proyecciones, una serie de cosas importantes. Bueno, eso mismo pasa en finanzas, pasa en economía. Hay un indicador que toman las renuncias y le restan los despidos y eso se hace como un porcentaje del total de plazas que hay en el mercado. Entonces, vamos a ver, si la gente está renunciando, se entiende que tienen una confianza en encontrar pronto un trabajo. Entonces, si este indicador aumenta, sube, se pone positivo, es porque la gente se está moviendo hacia otros trabajos, cosa que se vería como saludable. Claro, mejor oportunidad, mejor Así ingreso. es. Pero le quitamos los despidos. Vean qué interesante. Se le resta el despido y entonces, si la economía está bien, hay menos despidos. Entonces el indicador sube naturalmente, ese número sube, porque hay gente moviéndose hacia otros trabajos y los empresarios reteniendo.
saludable el mercado, pero el indicador está a la baja y está a la baja desde hace varios meses. Eso quiere decir entonces que las renuncias se encogen. ¿Por qué la gente no se quiere cambiar de trabajo? Porque no tiene confianza. Y por el otro lado, aumentan los despidos. Entonces, este es un indicador de que el mercado no está saludable y ha estado a la baja. También tienen otro indicador muy interesante que es empleos que abundan. O sea, hay muchos tipos de empleos de estos en comercio, en industria, y se le quitan los menos fáciles de conseguir, los más especializados. Si el empleo abunda, pues el indicador también va para arriba y es un indicador de que el mercado está saludable. Tampoco. Viene totalmente a la baja desde hace algunos meses atrás. Ciertamente, el dato que les mencioné hace un momento de 7.658.000 empleos resulta mayor que el que estaba esperando el mercado. Pero si observamos la gráfica desde marzo del 2022, en esa época los JOLTS, las ofertas de trabajo, no eran 7.6 millones, eran 12 millones de empleos. Te está ofreciendo menos que hace 4 años. Y entonces cuando vemos toda la tendencia, a pesar de ese incremento del último dato, la tendencia a largo plazo es claramente a la baja. Eso es un indicador de que algo está pasando. Aquí lo hemos dicho en otras oportunidades, lo voy a volver a decir ahora cuando hablemos de un dato de Costa Rica. Una golondrina no hace verano. Así es. Necesitamos ver la tendencia. Eso también les hemos explicado y se lo hemos entregado a nuestros estimados oyentes. Está bien el dato, pero hay que revisarlo. Y la tendencia de los JOLTS han venido precisamente a la baja. Y hay otra cosa. Una cosa es la oferta y otra cosa es me contrataron efectivamente. Entonces, también los estadounidenses llevan la métrica de las contrataciones efectivas. Y las contrataciones efectivas sí cayeron. Y cayeron a 5.100.000. Pero otra vez, muy bien el dato. La tendencia, volviéndonos otra vez al 2022, en el 2022 eran casi 7 millones de contrataciones las que se estaban haciendo. Entonces, el dato original, el titular de prensa fue que mejoraron las ofertas de empleo. Pero al revisarlo uno se da cuenta de que la cosa no anda bien. Y que por lo tanto, a pesar de esos titulares de prensa, lo que podríamos estar viendo más bien era una rebaja en las tasas de la Reserva Federal. Y que fue efectivamente lo que pasó. La Reserva toma la decisión de bajar en 25 puntos básicos sus tasas de referencia y las deja en el corredor de 3.50, 3.75. Y ahí está, salió el dato de conformidad con lo que el mercado estaba esperando. Y otra cosa también que tenemos que revisar en toda esta parte teórica, los precios que son el semáforo tienen incluidas las expectativas. Y como esto ya estaba descontado, el mercado siguió trabajando con normalidad. Problema hubiera sido que la Reserva no las baje, porque la gente, los analistas empezarán a pensar que la Reserva Federal sabe algo que el mercado no sabe y que la cosa está complicada, por eso está dejando la tasa alta, que sería, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se rebajó la tasa y el mercado de alguna manera se acomodó. Es la última rebaja del año. Es la última rebaja del año, la próxima la tenemos el 28 de enero próximo y tenemos todavía alguna información interesante que va a llegar precisamente sobre empleo y sobre inflación la próxima semana. Que tendremos entonces en nuestra última entrega del año, ¿entiendes? Así es. Revisar esos datos y para ponerle agenda también ya, invitar a los amigos que nos escuchan, estaremos hablando de pronósticos tanto internacionales como locales, para 2026, 2027, la próxima semana. En este momento, el Dow Jones, como siempre en vivo, desde Nueva York, está teniendo una baja de 0,43%, el S&P un 1,11% y el Nasdaq 1,71%. Sigue presionando, no el tema de la tasa de interés,
sino el tema de la inteligencia artificial. Sigue siendo la piedra en el zapato. Sigue siendo. ¿Pero por qué? Porque salen, por ejemplo, informaciones relativas a Oracle en esta semana. Ayer también en la tarde, Broadcom, que es otra compañía, dio resultados y no salen alineados con lo que la gente estaba esperando, sino ligeramente por debajo. Y lo más interesante es ver los pronósticos que ellos también hacen de sus ventas. Y en el caso de Oracle, anunció un incremento en el gasto para poder seguir atendiendo sus proyectos de inteligencia artificial. Tal vez esto no lo hemos explicado y me tomo el chancecito para hacerlo. Sí. Particularmente esto se está comparando, como lo hemos hecho en otras oportunidades, con la crisis de los .com en el año 2000. Empresas que a través de Internet empezaron a ofrecer servicios y productos, al final no llegó nada. Ya he dicho que para mí hay una diferencia sustancial porque esta vez sí tenemos resultados. Las empresas están vendiendo chips, están vendiendo servicios y están recibiendo ingresos. Ya hay contratos a largo plazo incluso. Claro, pero ¿qué es el tema? Que es una cantidad absolutamente enorme de inversión que se está haciendo. Y la gente va a esperar retorno de esa inversión. Uno de los problemas es que esto está cambiando tan velozmente que hay un detalle financiero contable importante. Y eso es lo que lo quería explicar. Si usted invierte en inteligencia artificial, la depreciación de la inversión es muy acelerada, porque esto cambia muy rápido. Lo que se está invirtiendo hoy de innovación en un año ya obsoleto. Absolutamente. Ahí está la clave. Porque yo voy a hacer inversiones para diluirlas en el tiempo. Invertir en eso no está siendo tan rentable entonces. Sigue siendo rentable. El problema es los mordiscos en el gasto futuro que se están esperando. Y Oracle dijo que para los próximos años esperaba un aumento en el gasto, precisamente por esto. Voy con un ejemplo. Bajamos a la academia, John. Sí, vamos. Nosotros generalmente nos compramos una casa. ¿En qué plazo yo puedo depreciar la casa? La casa es un bien de largo plazo. Y entonces, si me dicen 40 o 50 años, un edificio comercial parece razonable. Y entonces yo voy a tomar 1,000 pesos que me costó el bien y lo voy a diluir en 50 años. 2 colones por año. Eso es lo que tengo que pasar al gasto. Pero si esos 1,000 yo los estoy invirtiendo en inteligencia artificial, tal y como lo acabas de decir, en 2 años tengo que hacer otra nueva inversión porque esta ya quedó obsoleta. Ya se usó y ya no sirve. Entonces tengo que dividirlo en 2 años. El gasto que tengo que pasar el próximo año es de 50. No, hay 500 porque estoy usando el dato de 1,000. Es un mordisco realmente muy grande que va directo al gasto, afecta las utilidades. Y ahí está. A la gente en bolsa lo que le interesa es revisar precisamente. Y los números. Que me sienta retribuido rápido. Que los resultados me acompañen. Y ahí están esas dudas. Ya he empezado a revisar análisis de especialistas en el área y prevén, sí, una disminución de inversiones en inteligencia artificial para el próximo año por este tema. Y eso va a generar una menor implementación de innovación. Si hay menos inversión, avanzamos más lento en eso. Que yo creo que también es necesario. Bajarle un poquito la velocidad. ¿Verdad que sí? Se asusta uno de las cosas que observan. La semana pasada hablamos de algunas cosas relacionadas a esto. Bueno, por eso es que el S&P está cayendo 1.18, el Nasdaq, que es solamente tecnología, 1.82, y el Russell 2000, que ampara a las pequeñas empresas, 1.11. El Russell se vio favorecido después de la noticia de la Fed, porque las pequeñas empresas dependen del crédito. Y si las tasas de interés van a bajar, me va a favorecer como empresa pequeña. Entonces se vio favorecido precisamente el comportamiento del Russell 2000. Una pregunta, Vidal, en Estados Unidos, ¿qué tan rápido reacciona la Fed ante una eventualidad para volver a subir? ¿Pueden subir de grupos o de porcentajes más grandes que 0.25
¿O se toman su tiempo, van viendo en el transcurso del año cómo se va comportando, qué tan rápido se puede hacer una reversión de esta baja? Buena pregunta. Y va a depender de las condiciones de mercado. Yo he visto incrementos de tasas de 0,50 en una sola reunión y a la reunión siguiente otra vez, con la finalidad de frenar inflación, ¿verdad? De frenar, de bajarle la calentura a la economía, y por eso perfectamente lo pueden hacer. O sea, ellos no tienen ninguna obligación técnica para que sean solamente 0,25. Ha sido la costumbre Lo normal, sí. para que el mercado se vaya ajustando y ellos vayan monitoreando el efecto del medicamento en el paciente. Pero si le tienen que dar una dosis... Pero si se aplica esa dosis, el mercado también va a saber que algo está pasando más allá de lo que están percibiendo. Por eso es importante lo que hemos mencionado en otras oportunidades y lo traemos a colación. ¿Cuál es el discurso que acompaña la medida? Lo que hemos dicho, Las el formas. wording, Exacto. la hablada. Y la hablada a veces pesa mucho más. Claro que Porque si me lo dicen y me convencen, yo empiezo consecuentemente a actuar en función de esa información. Por eso existen las expectativas. Por eso es importante esa información. Ya les conté que dentro de los documentos de la Reserva Federal se menciona, se deja prever, porque ellos hacen también cábalas al interno de los 12 y se preguntan dónde ve usted la tasa a final del próximo año, del 27, etcétera, etcétera. Hay una dispersión enorme entre los 12. Hay gente de esos 12 que cree que las tasas de interés van a subir el próximo año. Ellos. Estamos hablando de esos 12 especialistas del mercado que tienen que llevar las riendas de la política monetaria en los Estados Unidos. Y hay algunos que creen, 3, por ejemplo, que creen que va a bajar, que va a subir la tasa. Y hay uno que es, sin lugar a dudas, Stephen Miran, que fue el enviado de Trump y que llevaba claramente una meta. Y la meta es bajar las tasas, porque necesito que me bajen las tasas. Fue lo que le encargó Trump. Por eso él no votó a favor de 25 puntos básicos en esta oportunidad. Votó a favor de 50. ¿Verdad? Al final salen 3 personas disintiendo del grupo, 2 de ellos que consideraban que todavía era prudente no hacer la rebaja, y Stephen Miran. Pero ahora vamos a hablar también de lo que se nos puede venir hacia adelante. Muy interesante que la Reserva Federal también hace una serie de pronósticos y menciona lo siguiente. Este año, de acuerdo con la Reserva Federal, Estados Unidos estará creciendo 1.7%. Esto es una buena noticia, porque cuando arrancó el año se hablaba de un 1.4% con riesgos de recesión. No se dio. ¿Cuál es la buena noticia? Que la Reserva Federal considera que el crecimiento de los Estados Unidos para el 2026 va a subir al 2.3%. Las dudas de cambio de gobierno, de los aranceles, etcétera, etcétera, se estarán disipando. Y de hecho, las gobernaciones que están cambiando de manos, de republicanos a demócratas, eso es una señal que geopolíticamente también llama la atención y tiene que tomarse en cuenta. Sí, creo que lo había mencionado aquí, si no lo reitero, yo pienso que el señor Trump va a tener una tónica diferente el próximo año. Va a bajarle el tono. Pensando en la reelección republicana. En las elecciones de medio periodo de senadores y congresistas. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, la noticia interesante es esa, que se mejoraron las proyecciones de crecimiento. La última vez que la Reserva Federal había hecho pronósticos, la había hecho en septiembre. Y en septiembre había dicho que en el 2026 estaría creciendo la economía de los Estados Unidos un 1.8. Y quedó en 2.3. 2.3. O sea, 50 puntos básicos es un montón. Esto te iba a preguntar, en términos llanos, sencillos y de a pie, esos 50 puntos básicos, ¿qué puede significar? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? Muy fácil. Nos podemos ir, por ejemplo, a una cosa que se llama el reloj de la deuda de los Estados Unidos, que está siempre en vivo. Nada más le vamos a decir a los amigos que nos están escuchando que si lo quieren revisar, entran a Google, ponen US de United States y ponen debt de deuda y les va a aparecer ahí una dirección del reloj de la deuda de los Estados Unidos.
Tienen que esperar un momentito porque... Y de hecho, y que no se asusten, porque uno pensaría Estados Unidos está bien en deuda. Y vamos a ver cómo está la deuda de Exacto, Estados Unidos. sí. Demos un segundito porque a la página le cuesta Ajá. cargar. ¿Qué voy a ir a hacer? Simple y sencillamente mostrarle aquí a Jonathan el monto del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y calculamos un 1% y luego calculamos la mitad de ese 1%. Y de ahí le vamos a decir a la gente cuánto es ese cambio importante que estaríamos esperando en los Estados Unidos. Demos un segundito que está cargando la página. Mientras tanto, les cuento que también hay otros datos interesantes. La tasa de desempleo para el cierre de este año se estima en 4,5, igual que la proyección de septiembre. Pero para el próximo año, con ese mejoramiento en la economía, baja a 4,4 y para el 2027 y años seguidos se estima en un 4,2, que ya para esos niveles se considera pleno empleo o un desempleo friccional, Sí. donde la gente sí está renunciando para pasarse de empleo, hay algunos cambios estructurales en la economía, entonces no es problema. ¿Allá cuánto es el porcentaje de personas que está fuera de la fuerza laboral? ¿O cómo se maneja? Porque aquí se ha ido gente de la fuerza laboral y se ha ido al mundo de la informalidad plena. Allá, ¿cómo se maneja el tema? Debo adelantarte que debe ser igual, pero como siempre me queda tarea y el próximo viernes lo podemos... eso le pasa a usted por estarse juntando con Víctor. Víctor es ese. Sí. Yo sé que es se el que pasan siembra la semilla. Saludos a Víctor, que de hecho está muy afanado en la trabajada. Sí, porque los he escuchado en las entregas de miércoles hablando de informalidad y formalidad. Bueno, el otro detalle importante, el bendito PCE que acabamos de revisar, ¿Sí? estaría cayendo en el 2026 a 2,5. Ya vimos que está en 2,6. Y en el 27 estaría en 2,1. Y hay una previsión, en el 28 estaría en meta, estaría en el 2%. El otro detalle, no menor, es, y las tasas de fondos federales, el próximo año las estarían viendo en 3,4%, el siguiente año en 3,1%. Entonces aquí hay un detalle importantísimo, y es que la previsión, sean 1, 2 o 3 rebajas, es que las tasas de interés van a bajar. Y si Todo apunta para ahí. Y si bajan en los Estados Unidos, nosotros también nos tenemos que acomodar. La Reserva Federal se movió ahora el miércoles y nuestro Banco Central tendrá reunión la próxima semana, el 18 de diciembre. el jueves. Vamos a revisar ahora un dato de Costa Rica, porque si lo hicimos con inflación para los Estados Unidos, revisemos inflación en Costa Rica. El dato salió. También anda relativamente fresco. Mientras tanto, les cuento que el mercado para la reunión próxima del 28 de enero considera que esa reunión podría operarse una rebaja más. Está baja la probabilidad, un 25%. El 75% del resto del mercado considera que nos vamos a quedar ahí esperando novedades. Pero ojo, ya les adelanté que la próxima semana tenemos datos de empleo y tenemos datos de inflación. Eso puede inclinar la balanza. Si salen a favor de un recorte, es muy probablemente que la próxima semana, si ustedes me lo permiten, volvemos a revisar las apuestas de mercado y esto haya cambiado. Pero démosle un chancecito ahí. Y normalmente estos tipos de pronósticos, ya lo hemos visto, siempre son certeros. El mercado siempre huele bien y mientras que no se le oculte información, van en la misma mano. Así es. Entonces tendremos efectivamente que esperar, pero el mercado, y lo más importante es eso que mencionamos hace un momento, el mercado se adelanta y entonces consecuentemente toma determinaciones, toma decisiones, esperando que las cosas ocurran. Y es que en eso, Vidal, mientras que en vez de este tema de la señal, hay un tema particular que me parece medular, y es que el mercado o el sector productivo en Estados Unidos tiene plena confianza de que los indicadores se van a seguir por parte de la Fed y que van a tomar decisiones en función de las necesidades del mercado. Y por eso se anticipan y empiezan a trabajar en función de lo que aparentemente la tendencia señala como la realidad en el futuro cercano.
Y eso es algo digno de ver y digno de emular para poder generar más estabilidad y más proyección productiva. Sin duda alguna. Y por eso es que es importante las señales que manden las autoridades. En nuestro caso, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Gobierno de la República. Porque si señalan un mapa y todos estamos dirigiéndonos por ese mapa, que no lo cambien. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Bueno, la computadora sigue pensando, pero el celular sí me lo trajo. Aquí usted puede ver, don John, en la imagen, ¿sí?, un montón de datos de Estados Unidos. Así es. Y aquí usted puede ver en este centro el Gross Domestic Product o el GDP o el PIB. 31 trillones. Yo esto lo presento en clases y le digo a los estudiantes... Léalo. Exacto. Y que se atreva, trate de leerlo. Y que se atreva a leer la cifra, lo eximo. Ok, entonces, ahora sí, hay que sacar el 1% de 31 trillones. Son miles de millones. Imagínense el 1%. El 1% se mueve la aguja. Y medio por ciento también. Exacto. Sí. Pero ya que estamos aquí, nada más quería mostrarte uno de los temas interesantes que trabajo con esta página. ¿Cuánto es la deuda? Más. 38. 38 trillones es la deuda. 31 es lo que produce y 38 es la deuda. Así es. Estamos hablando de una población de 342 millones. Y de trabajadores 164 millones. Millones. La mitad. Ok. Entonces, repartamos la deuda entre los ciudadanos y entre los trabajadores. Cada ciudadano debe $111,000. Y eso es el chiquito que acaba de nacer, debe eso. Y el que está trabajando, debe $329,000. Es una locura. Es una locura. Es verdaderamente una locura. Bienvenidos al sueño americano. Sí. Es parte de... A ver, mientras que la máquina se siga moviendo, todo bien. El asunto es cuando empiezan a haber señales de parálisis, recesión o algún tipo de pronóstico coyuntural que empiece a frenar el barco. Reiteremos conceptos. ¿Qué se vende realmente en los mercados? ¿Qué es lo que permite mover a la economía? ¿Cuál es ese motor? ¿Cuál es ese lubricante? Ya lo hemos dicho en otras oportunidades. La confianza. Así es. ¿Por qué le prestan a Japón si la deuda que tiene es 200% del PIB? Porque saben hacia dónde va esa inversión, son absolutamente disciplinados, tienen tasas de interés muy bajas precisamente por eso, y no fallan, pagan. Entonces hay confianza. Lo mismo tiene que pasar con el resto de las economías. Costa Rica ha logrado bajar la tasa de rentabilidad o el costo de la deuda porque hemos logrado mostrar mejores métricas macroeconómicas fiscales. Así es. Debemos en alguna otra cosa. Pongámosle negrita, mayúscula y subrayado macroeconómicas. Por eso fue enfático sí. El discurso mío. Bien, para ir cerrando la parte internacional y adentrarnos al país más lindo del mundo, la última reunión de la Reserva Federal el próximo año es el 9 de diciembre. Y para esa reunión, 1/3 del mercado considera que la tasa debería estar en 300. Ya dijimos que está en 350. Implícitamente, el mercado está esperando 2 rebajas, no una, como la Reserva Federal. Y esto tiene que ir dilucidándose en el 2026. Tienen que ir acercándose esas posiciones, porque de lo contrario vamos a tener unas expectativas desfasadas con lo que realmente va a ser la Reserva Federal. Y cierro con esto. Ya el presidente Trump ha anunciado que su asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, será nominado para ser presidente de la Reserva Federal y suceder a Jerome Powell. O sea, al final lo va a lograr. el sueño de él. Es muy probable que pueda nombrar a más gobernadores y entonces todos llevan el encargo de bajar las tasas. Aquí hay un problema tremendo para nosotros. Se llama la independencia de poderes. La intromisión del Ejecutivo en la toma de decisiones cuando debe ser absolutamente independiente, técnica y eso es lo que debería ser. Eso es lo que nos estamos preguntando. Si el señor Hassett llega,
cuánta independencia que siempre ha sido defendida y ha sido un valor de la Reserva Federal mantenerse independiente. Probablemente el mismo que tenga don Roger ahorita. Bien, cerramos la parte internacional. Con un detalle específico en las proyecciones de tendencias del próximo año, don Vidal, y es que Estados Unidos va a recibir impresionante cantidad de turistas y plata por el Campeonato Mundial de Fútbol, que es a mediados del próximo año. Y eso va a generar dinámica productiva, dinámica de empleo, dinámica de todo. Así es. Pero es algo muy puntual. Es muy puntual, pero siempre mueve la aguja. Claro. Por ahí había escuchado yo que al menos medio punto porcentual de el PIB podría verse afectado. Y vean ustedes que la proyección que tenía la Reserva Federal antes era 1.8 y la está poniendo en 2.3. Es ese medio punto porcentual que podría estar afectando, ¿verdad? Vámonos para Costa Rica. Bienvenidos a Costa Rica. Arrancamos hablando de inflación en los Estados Unidos y consecuencia en tasa de interés. Salió el índice de precios al consumidor, el de noviembre. Les cuento que esto es una canasta de bienes y servicios que utiliza el INEC. Son 289 bienes y servicios. El 49% subieron de precio. 33 bajaron de precio y 18 no presentaron variación. Esto provocó que en el mes de noviembre, al igual que octubre, el aporte mensual sea positivo en inflación. En este caso, 0,47%. Agregó noviembre. ¿Recuerdan lo que dijimos hace un momento atrás? La golondrina es importante. Pero no hace verano. Pero no hace verano y necesitamos ver la tendencia. ¿Cuáles son las tendencias? Y volvemos otra vez un poquito a clase. Revisar la inflación acumulada. ¿Qué es la acumulada? La que se va acumulando en el año. Entonces, en enero próximo nos van a dar la inflación mensual. ¿Cuál es la acumulada del año? Solo enero. Va a haber nada más un mes. ¿Cuál es la otra? La interanual. La interanual corta en enero, pero se echa 12 meses para atrás. Claro, nuestros avesados amigos que nos están escuchando, seguro ya descubrieron que cuando lleguemos a diciembre, el acumulado tiene 12 meses, de enero a diciembre, y la interanual tiene 12 meses para atrás. Es el único mes del año en donde la acumulada y la interanual coinciden. ¿Ok? ¿Dónde está la acumulada? Menos 1.31. ¿Dónde está la interanual? Menos 0,38. ¿Qué productos tuvieron la variación positiva más importante? Subió el costo de la telefonía móvil, los boletos aéreos, cosa que suena muy razonable porque es en la temporada alta. Y ojo, habíamos conversado en otras oportunidades que el año pasado tuvimos incrementos de inflación en noviembre, diciembre y enero de este año. Los habíamos asociado a que revisábamos la lista y de los días que más habían contribuido, 7 eran agrícolas. Producto de los problemas climáticos que destruyen cosechas. Y en aquel momento dijimos, así lo trabajo yo en mis clases y en mis presentaciones, el efecto tomate en la inflación. Así es. Bueno, pues el tomate subió otra vez aquí en el mes de noviembre. ¿Esperamos inflación para diciembre? Muy probable, porque diciembre aprieta un poquito la inflación. De hecho, el año pasado, noviembre agregó igual que este año, 0,47, pero teníamos una acumulada de nada más menos 0,10, o sea, casi cero. Y la interanual menos 0,09. Estábamos en cero de inflación, pero este año no va a ser posible, creo yo, que esta acumulada de 1,31, que es lo que llevamos en el año, se haga cero, porque la inflación de diciembre tendría que ser 1.31 para neutralizarla. Y el año pasado, por todos estos efectos, fue 0,94. Conclusión, tendremos una inflación muy, muy cercana a cero. ¿Qué significa eso para el Banco Central? Para la toma de decisiones que tiene que hacer el próximo año. Se movió la Reserva Federal. Sí. Generalmente ellos también se mueven.
Y entonces es probable, según mis números, de que opere el próximo 18 Una reducción al que... una reducción de unos 25 puntos básicos. Vamos a esperar a ver qué pasa. También lo tendremos de tarea. De hoy en 8 días, en la última entrega que tendremos, antes de retirarnos a descansar para Navidad, tendremos el resultado del Banco Central. Y hablando del Banco Central, me querido Ideal, yo sé que usted lo trae por ahí, pero déjeme decirle que estoy expectante de qué pasó con el tipo de cambio. Bájalo por ahí. Bien, antes de entrar al tema del tipo de cambio, porque efectivamente sí lo traemos aquí, quiero contarles de resultados que pasan, consecuencias que tenemos con relación al tema de la inflación. Si la inflación anda negativa, permite hacer algunos ajustes que probablemente no nos gusten. Por ejemplo, los salarios están asociados a la inflación. Ya dijeron que van a subir. Y si no hay inflación, los aumentos salariales son realmente más pequeños, porque no hay que compensarlo. Pero aquí les traigo la otra también. Ministerio de Hacienda actualiza los tramos con los que se cobra el impuesto sobre la renta y será el primer regalo del 2026. Con lazo y todo. Con lacito. Para poner también agenda de hoy en 8 días, si el Señor nos lo permite, empezamos la cuesta de enero con ese regalo. Subiendo los Pirineos apenas el primer pedalazo. Así es, así es. Mediante decreto, el Ministerio de Hacienda actualizó los impuestos de la renta y los créditos fiscales para todo el año fiscal 2026 y empezarán a tener vigencia el 1 de enero. ¿Por qué lo hicieron? Estas actualizaciones responden a la variación del índice de precios al consumidor. ¿Y cuánto acabamos de decir que está el interanual? En menos 0,38. Y ese es el dato que utilizaron. Y esto obliga a ajustar los montos de los tramos según la ley del impuesto sobre la renta. Pero entonces vamos concreto a ver qué pasa. Antes, o más bien durante este año, el límite eran 922,000 colones. Si usted ganaba menos que eso, no pagaba. No pagaba. ¿Ahora? Empieza a pagar a partir de ahí. Ahora, como nos lo ajustaron porque la inflación está negativa, empiezan a pagar a partir de 918. Hagamos un ejercicio fácil, John. Una persona gana 1,000,000 de colones, por los primeros 922 no paga, le quedan 88,000. Tiene que pagar el 10%. 8,800. Ahora tiene que subir eso porque vamos desde 918,000 a 1,000,000. Eso quiere que hay que decir que hay que agregar 4,000 colones más a esos 88,000. 92,000 es la diferencia o va a pagar 9,200. Ese es el ejemplo. Pero si usted tiene un salario que va de 918 a 1,347,000 por ese tramo, 10%. Por el tramo siguiente que sube de 1,347,000 a 2,364,000, paga el 15%. De 2,364,000 a 4,727,000, el 20%. Y si gana más que eso, sobre ese exceso de 25%. Entonces, están bajando los rangos del impuesto sobre la renta, pero terminamos pagando más renta. Ese es el mensaje claro que le tenemos que enviar a las personas. De hecho, la recaudación iba a la baja. La recaudación, la tasa de crecimiento iba a la baja. El régimen definitivo tiene que compensar. El régimen definitivo creciendo a 2.3, los impuestos creciendo a una tasa del 2%, pero se la ha jugado Hacienda, particularmente con lo que hablamos la semana pasada, de la sorprendente colocación de 1,000 millones de euros en un bono interno que compró un banco internacional y eso le ayudó a con pagar una intermediación interna. local. Sí, una intermediación interna de un banco regional. Se logró hacer eso. Pero ya encontraron la ruta. Entonces... ya están asfaltando el trillo. Definitivamente, Sí. porque... Y es lógico.
porque caso contrario, Jonathan, había que ir a la Asamblea Legislativa a pedir permiso. Y ahorita Y lo habíamos hablado aquí, que no les habían dado permiso. Habíamos hecho números de que quizás en extraordinarias el Ejecutivo podía llevar el proyecto de ley, no lo descarto, para hacer una colocación internacional y mantener siempre la vigencia de la ventana de que Costa Rica se cotiza bien en los mercados internacionales y lograr mejores costos para el país. Pero ya encontraron el camino. No me extrañaría entonces que pronto tengamos una emisión en yenes. Sí, sí. Aquí el asunto es, vamos a cambiar la forma, pero el resultado va a ser el mismo. Vamos a seguir cotizándonos afuera. Entonces, bueno, eso ha ayudado al gobierno de la República. Nada más complemento la información para trabajadores independientes. La renta exenta queda en 6.244.000 y luego se vienen en escalas similares del 10, 15, 20, 25%. Para personas jurídicas se mantienen los tramos progresivos. Para empresas con ingresos brutos hasta 119.174.000 y las tasas van del 5 al 20. Empresas con ingresos mayores van a pagar una tarifa plana, la tradicional, la del 30%. Y bueno, ahí nos ponemos entonces al día con este tema. Nos quedan unos minutitos, así que quiero hablar, antes de satisfacer su necesidad del tipo de cambio, de otro tema importante para nuestra economía. Se anunció la eliminación de aranceles a productos agrícolas costarricenses. En Estados Unidos. Es parte de las decisiones que se están tomando y que siguen generando pues noticia, porque lo esperábamos. Y era parte de una negociación que se esperaba, si era cierto que estábamos tan cercanos a Estados Unidos, y se está dando. La semana pasada habíamos hecho referencia que Argentina, Colombia, Guatemala y El Salvador habían logrado una negociación, Ecuador también, y que nos ponía de alguna manera en desventaja, porque en el caso nuestro teníamos un 15% para productos agrícolas, particularmente banano, piña, café, pero también otros productos como cacao, raíces, tubérculos, purés y jugos frescos. Bueno, teníamos hasta hace unos días atrás 15%. Gracias a Dios, ahora 8% para estos sectores que son muy importantes, estratégicos para el país, exportadores, generadores de empleo, generadores de impuestos. O sea, por todo lado es importante esto. Entonces, el señor Donald Trump suspende los aranceles que se habían puesto en abril de productos muy relevantes para Costa Rica con una orden ejecutiva que fue firmada precisamente a finales de noviembre y que fue confirmado por Procomer en los últimos días. Según la administración estadounidense, la eliminación respondió precisamente a esas negociaciones comerciales que Jonathan mencionaba y a que han visto progresos en acuerdos recíprocos. Evidentemente estos productos no los produce Estados Unidos, así que necesita de estos productos. Lo que llama la atención es que no estamos en el primer bloque de países beneficiados con la decisión. Ahí vamos atrás. Sí, y la otra preocupación que yo sigo teniendo es muy gruesa. Y los insumos médicos, que más bien tienen una amenaza de llevarlos al 100%. Así es. De eso todavía no se conversa, esperemos que estén avanzando y ojalá, que saquemos... Si nos quitan la gallina a los huevos de oro, vamos a estar en problemas. Así es. Bien, voy a salir de la deuda con mi amigo Prendas. La semana pasada lo habíamos conversado. ¿Por qué estaba cayendo el tipo de cambio? Y mencionamos que hoy, comparativamente con otros años, tenemos una mayor cantidad de empresas en zonas francas que traen dólares para pagar aguinaldos. Esa cantidad de dólares, esa sobreoferta adicional, eclipsó específicamente los mercados y el tipo de cambio bajó de manera importante. Así es. Habíamos dicho que terminado el fenómeno de los aguinaldos, esperaríamos que el tipo de cambio retornara a el rango anterior, que era que estuviera teniendo cambios quincenales entre los 500 y 510 colones, con participación importante del Banco Central en el sentido de que
Si había abundancia de dólares, compraba, los ha comprado, ya tiene 16 mil millones de dólares en reservas monetarias. Y si el tipo de cambio, por alguna razón, todavía no se ve claro, pero empezara a subir de manera muy importante, tiene dólares guardados como para sacarlos y decir, para sostener. Tranquilos a fin de año, tranquilos en medio proceso electoral. ¿Qué pasó en esta semana? Esperamos el dato de hoy. Ese dato lo tendríamos ya dibujado hasta la 1 de la tarde del día de hoy, pero les voy a contar que los cambios tan importantes de dólares que se dieron ameritaron incluso volúmenes diarios de hasta 100 millones de dólares. Cuando lo normal en el mercado es que podamos estar en 25 30, por ahí, un poquito más, tal vez 35. Bueno, el 8 de diciembre nosotros arrancamos con 19 millones y medio transados. Bajó totalmente la intervención. El monto transado en el mercado. Esto no es lo que compró el Banco Central, sino lo que transó el Monex, los mayoristas. Y arrancamos con un promedio ponderado de 491. Ya esperábamos que en esta semana los aguinaldos se hayan pagado, entonces hay menos dólares. Al día siguiente, el 9, el volumen cayó a 11.789.000. Naturalmente, si cae el volumen, el tipo de cambio empieza a subir. 496.72. Al día siguiente, el 10, hubo 29 millones.2, digamos, en el rango normal. Pero el tipo de cambio se fue a 501. Imagínense que en 2 días, 10 colones. El día de ayer se operaron 28.202.000 y hubo una ligera baja a 498.91. Esto es probablemente toma de ganancias y algunas cosas ahí que se hacen para parecer bonitos en la foto, financieramente, contablemente hablando. Y lo que esperamos es que específicamente ya esa presión que hubo de una sobreoferta por el pago de aguinaldos se diluya y volvamos, digamos, a un mercado un poco más normal. Normal significa que nos vamos a quedar ahí en ese rango de 500. En el rango de los 500 que hemos estado conversando. En traducción, la expectativa y la proyección tuya se cumplió. Así es. Se está cumpliendo, por ejemplo. Aquí se está cumpliendo la previsión de que terminando el aguinaldo volveríamos otra vez a 500, 510. Mi estimación es que vamos a cerrar el año en esos rangos. Sí esperemos un pequeño incremento cíclico navideño en la última semana. Vean que si baja el volumen, sube un poquito Y en esa época está todo cerrado. Todos nos vamos de vacaciones, entonces muy poquita gente está operando. Generalmente en la última semana eso ocurre. Ahora, también hay interés interesante ahí, ¿verdad? Porque si usted compra dólares un poquito más caros, a usted no le duele, pero lo que quiere mover es el indicador, el tipo de cambio del 31 de diciembre, para muchos es importante, porque lo van a tener que ver reflejado en sus contabilidades y necesitan un tipo de cambio un poco más alto. Así que perfectamente con poquitos dólares puedo hacer subir el tipo de cambio que me sirva para efectos contables. Y en el últimos 30 segundos nos dice Chava que nos va a dar el que tenga plata ahorita, que la guarde, que se espere o que la invierta. Tenemos un tema, pero en mayúsculo, y es las elecciones. ¿Quién va a quedar en Zapote? ¿Cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa y el gabinete? Entonces, en este momento hay algunas dudas ahí importantes, pero la receta no puede ser generalizada, Jonathan, para todos. Si usted va al médico, usted tiene sus propias condiciones físicas, sus alimentaciones, sus hábitos. Entonces el médico lo tiene que revisar. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene un objetivo particular, un patrimonio particular y lo que es muy importante para nosotros, los asesores, un perfil de riesgo. Un perfil de riesgo. Entonces no puedo dar una recomendación general. Ahora, ¿qué pasa de manera obvia? El tipo de cambio está bajo, te puedo comprar dólares. Incluso si no es para invertir, sino es para hacer una buchaquita y que el próximo año que va a subir, yo ya tengo dólares comprados para pagar la casa, para pagar el carro. ¿Ok? Esa es una recomendación. Para quienes tienen inversiones más grandes,
ya hemos dicho durante todas estas entregas que la tasa va a bajar. Entonces yo debería amarrar las tasas de hoy. Máxime si el gobierno no está necesitando plata, no está captando. Entonces yo necesito amarrar esa tasa. Y las tasas más altas están en el largo plazo. Pero ojo, si usted necesita la plata pronto, no puede invertir a largo plazo, porque la volatilidad le puede pasar la factura. Pero por supuesto que de esto podemos estar conversando y ahondando tema para dar algunas recomendaciones adicionales el próximo viernes, que los esperamos para nuestra última entrega. Vamos a ver pronósticos de Costa Rica. Así es. Y ¿qué le parece si nos preparamos para la cuesta de enero, mi amigo John? Hagámoslo. Totalmente invitado. Muchísimas gracias, Vidal. Gracias a todos desde el fondo del corazón. Un abrazo de colección. Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite.